Muchísimas gracias por estar presente, Claudio. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí poder compartir con compañeras y compañeros del campo popular las reflexiones que uno puede tener sobre diferentes temas, o en este caso sobre el momento actual y particularmente la cuestión económica. Yo trataría de centrar mi intervención en dos cuestiones. Una que tiene que ver con un núcleo argumental para entender adecuadamente lo que está pasando en el marco de esta economía en cuarentena. Y dos, tratar de señalar un conjunto de elementos que nos parecen centrales a la hora de pensar una propuesta de intervención concreta en esta coyuntura de la economía en cuarentena. Respecto al núcleo argumental, que creo, me parece es importante tener en cuenta como marco de lo que ocurre, lo plantearía de este modo. Hay un gobierno que tomó una decisión política muy importante, de suma inteligencia, y que es el tema de haber definido, más allá de cualquier interés sectorial, la prioridad de defender la salud de la población sobre la base de el único instrumento que hasta el momento ha demostrado eficacia ante la falta de vacuna y la falta de tratamiento frente a esta pandemia del coronavirus, que es el tema de el mecanismo de lo que se denomina cuarentena, del aislamiento social preventivo obligatorio. Esto, hasta el momento, toda la experiencia mundial está mostrando que es el único instrumento con el cual logramos cierto tipo de eficacia frente a esta pandemia, dominantemente pandemia por contagio, pero pandemia al fin. Y frente a esta decisión de la cuarentena, la coyuntura nos marca que los dueños del dinero y del poder económico en la Argentina vienen llevando ya desde hace más de un mes y medio, quizás el punto de partida fue la decisión del Grupo Techin de despedir 1.450 trabajadores en la provincia de Neuquén. Los dueños del dinero y del poder económico vienen llevando adelante una estrategia dirigida a tratar de terminar con esta situación y abrir los negocios a como dé lugar, más allá de lo que pueda ocurrir con la salud de la población. Y esta disputa que se da entre las definiciones de un gobierno popular que logró frenar el avance, digamos, del neoliberalismo con la presencia y la derrota en el marco electoral de la gestión Macri. Esta disputa entre este gobierno popular con esta decisión y esta estrategia del poder económico se da en un marco político que yo caracterizaría como una situación donde el Frente de Todos ha demostrado hasta acá que ha sido una coalición electoral exitosa, pero hasta el momento no ha podido constituirse como una fuerza política. Es decir, el contexto o el marco en el cual se da esta disputa es un contexto donde la coalición electoral tiene dificultades para manifestarse como fuerza política. Dicho esto, digo también, esto como núcleo argumental, la agenda de intervención política que nosotros creemos que se necesita en este contexto recorre 4 ejes. El primero es la necesidad de garantizar una renta básica para afrontar la emergencia. El segundo es avanzar en el impuesto sobre las grandes fortunas.
El tercero es la suspensión de los pagos de la deuda pública. Y el cuarto, el tema de la democratización en el marco de la construcción política del Frente de Todos como fuerza política. Es decir, como núcleo argumental, entonces, hay una disputa entre una decisión sabia del gobierno, que es preservar la salud a través de la cuarentena, frente a la estrategia del poder económico de horadar la legitimidad del gobierno frente a esta decisión y preguntarnos todos los días cuándo termina. Y por otro lado, una agenda concreta de intervención en esta coyuntura. ¿Cuáles son las razones del conflicto? Bueno, la cuarentena concretamente en términos económicos, y esto no solamente acá en la Argentina, sino a nivel mundial, implica poner en suspenso o directamente interrumpir las condiciones de reproducción del capital. Es decir, interviene frenando las posibilidades de acumulación del régimen capitalista. Esto lo hace sobre la base de dos mecanismos. Por un lado, se da un contexto donde, por un lado, se desploman los ingresos que garantizan la demanda, pero al mismo tiempo se paraliza la producción frente al hecho de que la gente, los trabajadores, no pueden trabajar. Por lo tanto, hay caída de ingresos, es decir, caída de demanda, y en simultáneo caída de oferta. Este proceso interrumpe los pagos de deuda, tanto de empresas como de familias, como de estados. Esto impacta desarticulando los sistemas financieros, pincha las burbujas especulativas y hace que el sistema ingrese en una suerte de espiral depresivo. Por eso es que, como nunca, las condiciones que hoy se operan a nivel internacional son condiciones que rememoran e incluso profundizan lo que ha sido la experiencia de la crisis del 29 y del 30. No porque ésta tenga características similares, porque el contexto y lo que está en discusión tiene cosas bastante diferentes que en aquel momento, pero sí porque las condiciones de destrucción de capital, de caída de las bolsas, de caída de la producción y demás, están en esos niveles. En el caso particular de la Argentina, hemos tenido los datos recientes de marzo, que muestra una caída con respecto a marzo del año pasado, donde por supuesto la economía ya no estaba bien, sino que estaba bastante mal, y en marzo, que la cuarentena solo tomó 10 días del mes de marzo, la caída fue del 11% de la actividad económica respecto a marzo del año pasado. Se prevé que en el mes de abril ya esta caída se va a duplicar. Estamos pensando que la Argentina va a tener una caída del Producto Bruto en el año 2020 de aproximadamente 10 puntos. Entre 7 de piso y 10 puntos podría estar esa caída. Y esto, en realidad, indica que nuestro país va a terminar digamos, el año 2020 con un producto por habitante que va a ser casi un 20% inferior al del año 2011. En ese contexto, que es el contexto en donde, como digo, se interrumpen las condiciones de funcionamiento y de reproducción del capital y consecuentemente se ve afectado el sistema de negocios dominante que mueve la economía, el establishment local reacciona. Como dije, la primera definición fue la definición de Techín desafiando al gobierno nacional, despidiendo más de 1.400 trabajadores en la provincia de Neuquén. Hay claramente un segundo mecanismo, que es el tema de el aumento en los precios de los alimentos, que claramente en todos los meses, más allá del descenso en el último mes de la inflación, en todos los meses los alimentos crecen por encima del promedio de los precios, con el impacto que eso tiene en las condiciones de vida de la población. Junto con esto, digamos, el agravamiento de las suspensiones y de los despidos,
Hemos tenido con toda claridad las reticencias de los grandes bancos privados, aún en contextos de facilidades otorgadas por el Banco Central para asignarle crédito, darle crédito a la pequeña y mediana empresa. Y en concreto yo diría que el operativo de presión que tenemos hoy sobre el gobierno por parte del poder económico se sintetiza en decir que hoy las grandes empresas le están pidiendo al gobierno que le pague los salarios, más allá de haber tenido durante los últimos tiempos procesos muy significativos de acumulación de beneficios, al mismo tiempo que estas grandes firmas o grupos empresarios o transnacionales le piden que el gobierno asuma la nómina salarial, al mismo tiempo piden que no se les cobren impuestos, le reclaman que mejore la oferta a los acreedores de la deuda pública, lo cual implica mayores gastos por parte del Estado, y además le dicen que tenga cuidado con la emisión de moneda, es decir, no quieren pagar impuestos, quieren que el Estado gaste afrontando los sueldos que ellos no quieren pagar, y le piden que gaste más plata en el pago de la deuda pública y que además no emita. Es decir, francamente, tienen un comportamiento que una vez más, este es un comportamiento histórico de los principales capitales y de los dueños del poder económico en la Argentina, y con esto me estoy refiriendo a un conjunto de grandes grupos transnacionales y locales transnacionalizados, a los responsables y vinculados directamente con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales que ha vivido la Argentina en los últimos 40 años y particularmente en los últimos 4. En este marco de esta presión con estas características, obviamente se tienen el apoyo, la apoyatura de determinadas definiciones de los medios de comunicación hegemónica, aparecen planteos que acusan al gobierno de ser un gobierno de científicos, cuestionando en alguna medida la búsqueda del saber científico para afrontar la situación de pandemia. La verdad que ha sido un éxito haber ido a buscar el aporte que la ciencia puede hacer para discutir de qué manera afrontar esta situación. Le reclaman que del mismo modo que hay un comité de expertos en materia de salud, hay un comité de expertos en materia económica, y recomiendan para ese comité de expertos a personajes que ya han producido importantes desastres desde Redrado, o piden que se incorpore a Melconian, a Prat Gay. En algunos casos se ha llegado a hablar prácticamente de que Cavallo podría ser un aporte en un contexto de esta naturaleza. Es decir, claman por un comité de expertos económicos que de alguna manera asesoren al gobierno en una sintonía similar a lo que sería el comité de expertos de científicos vinculados al tema a la infectología. Y los medios permanentemente repican sobre nuestras cabezas sobre la base de una pregunta permanente que es: ¿cuándo se termina la cuarentena? Está todo muy bien, pero ¿cuándo se termina? En este sentido, toda esta formulación se hace además, porque en este sentido la estrategia del poder económico es sumamente inteligente, tratando de presentarse como reivindicadores de un sentido común, que es que la gente así la pasa muy mal, es decir, hablan en nombre de los que peor están en estas condiciones, es decir, de alguna manera intentan esgrimir el sufrimiento de las pequeñas empresas y de los más pobres de los pobres para en todo caso justificar la necesidad de la reapertura de sus negocios. Y esto lo hacen porque del mismo modo que en el contexto de la cuarentena se produce una interrupción en las condiciones de funcionamiento del sistema capitalista y por lo tanto de reproducción de los capitales, en ese mismo contexto lo que se produce es un agigantamiento de las desigualdades. Por eso, como nunca en la Argentina, hemos vivido ante los ojos de todos
la expresión manifiesta de los niveles de informalidad y deterioro social vigente. Ha quedado claro la gran masa de gente que está por fuera del circuito formal. El solo hecho de haber observado cuánta gente se anotó para percibir el ingreso familiar de emergencia da cuenta se anotaron prácticamente 12 millones de personas, da cuenta de la magnitud. Se está confirmando, a pesar de que tantas veces lo hemos dicho, pero frente a voces que lo niegan, se está confirmando con mucha claridad que más de la mitad de la población laboral de la Argentina se encuentra por fuera del circuito formal. Pero no solo esto, nunca como hoy ha aparecido con fuerza el nivel de hacinamiento habitacional. Ha quedado claro la dificultad de hacer las cuarentenas en los barrios populares, las dificultades para poderse lavar las manos en el marco de lugares donde no hay acceso al agua, la situación dramática que se está viviendo en las villas, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, con el problema del acceso al agua, la realidad de geriátricos que en muchos casos son depósitos de ancianos y que no tienen contralores de ninguna naturaleza, y la situación incluso grave en materia de hacinamiento carcelario. Es decir, todas estas cuestiones han aparecido a la luz pública de una manera manifiesta, agigantando desigualdades sobre las cuales trabaja el discurso del poder económico, intentando revertir el hecho de la cuarentena, intentando evitar que ésta se mantenga o se sostenga en el tiempo. ¿Por qué pueden hacer esto? Por la sencilla razón de que hay una relación directa entre el funcionamiento del régimen capitalista y las condiciones de vida. El régimen capitalista no garantiza buenas condiciones de vida, pero es el que tiene que ver con el mantenimiento y reproducción de las condiciones de vida en la actualidad. Consecuentemente, la única manera de afrontar esta discusión es cambiando la pregunta. La pregunta no es ¿cuándo termina la cuarentena? La pregunta es cómo y de qué manera, con qué políticas se transita este contexto que, hasta que aparezca la demostración expresa de que la propagación del virus desciende y que tenemos condiciones para poder abrir, hasta que eso ocurra, no tiene sentido seguir abriéndola. Y en este sentido, lo primero y principal que hay que hacer en un contexto donde el funcionamiento del sistema ya no garantiza las condiciones de reproducción de la vida cotidiana de la población, porque el sistema está interrumpido por el hecho de la existencia de una cantidad muy importante de trabajadores que se encuentran en situación de aislamiento. Pensemos, para darle una situación gráfica, que a nivel prácticamente de la situación mundial, casi la mitad de la población mundial en determinado momento estuvo en cuarentena. Consecuentemente, digamos, el nivel de interrupción de los negocios que esto supone es realmente muy importante. Pero digo, en un contexto donde, por un lado, se interrumpe la lógica de funcionamiento del sistema y eso hace que el sistema no sostenga la reproducción de las condiciones de vida, la lógica, el único modo de quitarle ese argumento a la estrategia que el poder económico tiene es que el Estado intervenga desligando la reproducción de la vida del funcionamiento del sistema. Es decir, se trata de una responsabilidad pública garantizar hoy las condiciones de vida de la población. Y es en este marco donde un principal y primer eje que ya mencioné anteriormente, pero es en el que se sostiene cualquier posibilidad de dar una discusión política seria y triunfante para un gobierno popular en este contexto, es garantizar una renta universal que permita afrontar la situación de emergencia en la que nos encontramos. Este es el pilar en torno al cual se estructura lo que en todo caso entendemos nosotros que deben ser los ejes para intervenir en este contexto.
Para intervenir en este contexto de la cuarentena en materia económica y tomando en cuenta lo que acabo de decir, uno tiene que intervenir sobre dos dimensiones. La primera, llegar con ingresos sobre toda la población informal existente en la Argentina. Ingresos, obviamente, que garanticen las condiciones de reproducción de la vida. Y en segundo lugar, defender para que no se caigan las unidades productivas que de alguna manera sostienen el tejido social de nuestro país. Llegar con ingresos sobre la población informal y defender la capacidad productiva y económica de nuestro país son las dos claves sobre las que hay que intervenir para que, si uno logra contener la situación, y esto es importante ubicarlo, no hay hoy un debate en esta coyuntura donde el eje sea la recuperación, sino que el eje central acá es cómo contener para que no haya destrucción. En este contexto, si nosotros logramos sostener las condiciones de vida de la población y logramos mantener la capacidad económica y productiva, en el momento en donde terminemos con la situación de pandemia, vamos a estar en condiciones razonables para poder iniciar un proceso de recuperación de la actividad económica y de discutir una perspectiva de desarrollo para nuestro país. En este sentido, ¿cómo creemos nosotros que se puede afrontar la puesta en marcha de una renta básica que permita afrontar la emergencia? Bueno, creemos que el gobierno ha dado pasos en este sentido. En alguna medida tenemos nosotros una historia que en base a la lucha social y popular hemos logrado instrumentos de protección social importantes. No es menor el logro de la asignación universal por hijo, y no es menor tampoco el logro en este contexto del ingreso familiar de emergencia. No obstante, lo que nosotros observamos es que seguimos apelando a instrumentos que se dicen universales, pero que no son tales. La asignación universal en realidad no es universal, tiene un conjunto de condicionalidades que hace que hoy haya aproximadamente 4 millones de chicos que están por fuera del sistema de protección a los pibes que de alguna manera representa la asignación por hijo. Esto tiene que ver con múltiples cuestiones, tiene que ver con que los trabajadores, los hijos de los trabajadores de los estados provinciales y municipales no están involucrados en el régimen de la asignación por hijo. Esto tiene que ver con que la asignación por hijo es incompatible con determinados planes sociales, por lo tanto, si la familia accede a ese plan, no tiene la asignación universal. Esto tiene que ver con la existencia de condicionalidades, como puede ser el hecho de que si no se presentó en tiempo y forma el certificado de salud o de escolaridad, no se percibe la asignación. Este solo hecho deja fuera aproximadamente unos 520.000 pibes que podrían percibir el beneficio de la asignación por hijo y no lo perciben. Lo que estoy queriendo decir es que mantener condicionalidades en los instrumentos de política pública muchas veces deja a mucha gente afuera. Y lo mismo ocurre con el tema del IFE. No casualmente se presentaron 12 millones de personas, de las cuales fueron rechazadas más de 4 millones, 2 millones y pico fueron rechazados por una de las condicionalidades que en realidad tiene que ver con si existía un familiar en el grupo familiar, que es toda una discusión definirlo, porque hoy en la Argentina hay hogares, en la unidad del hogar muchas veces no hay una sola familia, hay más de una, y consecuentemente la población a la cual hay que atender cuando se está hablando de garantizar ingresos para los que conseguían ingresos trabajando y ahora no trabajan, el objetivo no debe ser el hogar, sino que debe ser los trabajadores. Entonces hay un problema de diseño que luego trae problemas de gestión, queda mucha gente afuera y al mismo tiempo también, por la forma en que se manejaron las cosas,
todavía estamos discutiendo que se termine de pagar el IFE correspondiente a abril. Estamos llegando a junio y prácticamente todavía no se pagó el de abril, que es decir, el de mayo, que efectivamente se dice que se va a pagar, probablemente se termine cobrando en julio. Es decir, francamente, en estos términos, la llegada con ingresos a la población en situación de informalidad por un problema de diseño de la estrategia de política, como por un problema de gestión, está teniendo complicaciones. En los números que nosotros tenemos, en realidad, digamos, para que tengamos una idea, en el IFE, digamos, de los trabajadores informales, se quedaron registrados 7 millones de personas, pero en realidad el total de trabajadores en situación de informalidad supera los 8 millones, es decir, hay 1 millón de personas que quedaron en el aire. Las trabajadoras del servicio doméstico, que son en total aproximadamente 502.000 personas, en realidad las quedaron anotadas 200.000. Aquellos que tienen que ver con el monotributo social, que son más de 365.000 monotributistas sociales, en realidad solo quedaron anotados 180.000. Digamos, los otros monotributistas, que son prácticamente 1 millón, quedaron anotados apenas 460.000. Es decir, cuando uno hace las cuentas, en realidad, de mínima, hay 2.700.000 personas que deberían haber percibido el ingreso familiar de emergencia y no lo percibieron. Del mismo modo que hay 4 millones de pibes que no perciben la asignación universal. En este marco, la propuesta nuestra, que creemos que es imprescindible y urgente, es, en primer lugar, garantizar un salario universal para toda la población en condiciones de trabajar entre 18 y 65 años y que no es asalariado formal. Todos aquellos que no son asalariados formales y que tienen entre 18 y 65 años deben percibir un salario universal, desde nuestro punto de vista, que debería ser equivalente al salario mínimo vital y móvil, que está en torno a los 17.000 pesos hoy. Junto con esto, nosotros creemos que hay que mantener y ampliar a estos 4 millones que hoy no reciben la asignación universal, aumentar la asignación universal no con un bono por única vez, sino de manera permanente en 1.000 pesos, con lo cual, si una pareja tiene 17.000 uno y 17.000 otro, porque ambos dos perciben el salario universal en caso de no ser asalariados formales, y reciben por sus 2 hijos, en el caso de una familia tipo, 4.000 pesos cada uno, estaríamos redondeando para una familia tipo un piso de 42.000 pesos, que sería el equivalente a lo que es hoy, de acuerdo a las estadísticas disponibles, la canasta básica de pobreza, y que permitiría contener la situación en materia social que tiene hoy la Argentina. Es decir, para nosotros la renta básica que permite afrontar la emergencia hoy es un salario universal para toda la población entre 18 y 65 años, equivalente al salario mínimo vital y móvil, y una asignación universal efectivamente universalizada de 4.000 pesos para todos los pibes. ¿Es esto posible de hacerse? Sí, es posible de hacerse. En realidad, cuando uno hace los números, digamos, el nivel de inversión que implicaría en términos presupuestarios, esto equivale al 3,2% del Producto de la Argentina. La verdad es que en el marco de los paquetes de ayuda fiscal que se están dando a nivel mundial, incluso el que se está dando en la Argentina, y asumiendo además que muchos de los programas que hoy existen en términos sociales quedarían subsumidos en este salario universal, claramente esto es absolutamente alcanzable. Es alcanzable sobre la base de un Estado que en esta coyuntura puede apelar a la creación de emisión de dinero. Esto es una posibilidad, de hecho está ocurriendo y efectivamente, como lo demuestra la propia realidad,
no es cierta la relación emisión-inflación, de hecho la inflación cae en un contexto donde la emisión aumenta, al revés de lo que ocurrió en la etapa Macri, donde cortada la emisión, la inflación subió. Consecuentemente, esa relación causal con la que permanentemente le quieren amputar las manos al Estado argentino para que no pueda crear dinero, es una relación que debe problematizarse. No es cierta, tiene que ver con la disputa general en materia económica y social y tiene que ver con el contexto en concreto en el cual se aplica. Pero la facultad de emisión hoy existe. Por otro lado, hay una posibilidad de apelar al otro eje que de alguna manera yo mencioné anteriormente, que es el tema, y que de hecho está en debate, que es el tema del impuesto a las grandes fortunas, y el otro eje que de alguna manera acompaña esta definición tiene que ver con el tema de la suspensión de los pagos de la deuda pública. Es bueno recordar que en la semana que pasó nosotros afrontamos 320 millones de dólares de pago al Fondo Monetario Internacional. Siendo más claro respecto al tema de por qué se puede plantear el tema del impuesto a las principales fortunas como un mecanismo que financiaría gran parte de los recursos que estaríamos necesitando para este salario universal, en alguna medida podemos decir que cuando uno mira la información disponible a nivel internacional, información elaborada por consultoras y publicaciones sumamente especializadas que disponen de manera directa de la información del conjunto del sistema financiero mundial, que aparte tienen y reciben declaraciones juradas de los principales popes del capitalismo mundial, y que publican las fortunas del mundo. Eso nos muestra que en nuestro país, de acuerdo a la información disponible, hay 114.000 argentinos que tienen un patrimonio neto, es decir, toda la riqueza que poseen menos las deudas, es decir, lo que tienen en concreto, de más de $1 millón. Hay 1.040 argentinos que tienen más de $30 millones. Y hay 11 fortunas de más de $1.000 millones. Si esto no alcanzara, uno podría destacar que el INDEC todos los años nos dice que hay depósitos o riqueza de argentinos en el exterior por 350.000 millones de dólares. Y incluso a junio del 2019, estas publicaciones marcan que las 50 principales fortunas de la Argentina tienen una fortuna acumulada de 57.000, casi 58.000 millones de dólares a junio del 2019. Si uno contrasta la información mundial, 114.000 con más de $1 millón de patrimonio neto, con la información que tiene la Administración Federal de Impuestos, la AFIP. La AFIP tiene registrados con más de $1 millón solo 32.000 personas. 114.000 es la información mundial, 32.000 es lo que registra la AFIP. El debate que hay hoy respecto al tema del impuesto está tomando alrededor de 12.000 personas, es una propuesta claramente moderada, pero esta diferencia no es menor. El hecho de que estén registrados afuera 114.000 y acá solo 32.000 tiene que ver con la práctica permanente y sistemática de evasión y de fuga para tratar de bajar el aporte impositivo que llevan adelante las principales fortunas a través de sus principales empresas y bancos que operan en nuestro país. Por eso, un elemento que habría que incorporar en el debate de la discusión del impuesto no es solamente tomar lo que la AFIP tiene registrado, sino también tomar como un indicador el listado
de aquellos que fugaron divisas en la Argentina y que acaba de ser publicado por el propio Banco Central. No publicado con nombre y apellido, porque el Banco Central no lo hizo, pero el Banco Central tiene el nombre y el apellido de los 86, de los responsables, ya sea empresas, bancos o personas que fugaron 86.000 millones de dólares. Y que como ese estudio, así como tantos otros que habíamos hecho antes, demuestra, esos 86.000 millones de dólares no se los llevaron una cantidad muy grande de gente o de empresas. Cuando uno se fija, solo el 1% de las empresas se llevó alrededor de 46.000 millones de dólares. Y si uno toma el 1% de las personas, se llevaron otros 15.000 millones de dólares. O sea que casi 60.000 millones de dólares están en el 1% de las empresas y el 1% de las personas. Consecuentemente, acá si uno quiere hacer un impuesto a las principales fortunas razonable, tiene que ir sobre lo que la AFIP tiene registrado, pero tiene que también poner una alícuota de emergencia, una contribución especial en el marco de la crisis sobre las principales empresas y bancos que han acumulado en términos económicos y financieros y que han fugado al exterior buena parte del excedente que apropiaron en la Argentina en los últimos años. No son muchos, son fácilmente identificables, están los listados en el Banco Central. Me parece que es absolutamente una contribución a la armonía social, a la justicia distributiva y al aporte a tratar de encarar esto como corresponde en este contexto, que se puede hacer. Es más, la demostración incluso palpable de esta realidad es que los propios funcionarios de la AFIP han descubierto al interior del propio organismo, al asumir sus funciones, la existencia de información que había llegado a la Argentina en el marco de la cooperación tributaria existente a nivel internacional de fortunas que nunca se declararon y que estaban escondidas en el exterior. Por supuesto, jamás, los funcionarios anteriores nunca abrieron esa información ni tomaron ninguna determinación para aquellos que aún, en el marco de un blanqueo delictivo que les permitía volver, o mejor dicho, les permitía declarar sin siquiera tener que hacerse cargo del pago de impuestos, al contrario, les otorgaban incluso la posibilidad de invertir en bonos de deuda pública con facilidades y demás, incluso en ese contexto hubo una cantidad muy importante que ni siquiera declaró las fortunas que tenía en el exterior. Es decir, lo que quiero decir con esto es la renta básica para afrontar la emergencia, basada en un salario universal para todos los que no son asalariados formales, y el aumento y la extensión de la asignación universal por hijo para garantizar que un hogar esté con 42.000 pesos piso, tiene en un impuesto bien estructurado sobre las fortunas principales y sobre las principales empresas y bancos la posibilidad de ser financiado. La segunda dimensión que yo planteaba, además de llegar a la población informal a través de la renta universal con estos dos instrumentos, la segunda dimensión era sostener el tejido social y productivo de la Argentina, sobre todo en el caso de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, las cooperativas y las unidades autogestionadas. Este sector necesita la apoyatura por parte del Estado, tanto en términos de garantizar la nómina de salarios de esas firmas, como de bajar en el contexto de la pandemia la carga impositiva que sobre ellas existe y establecer mecanismos regulatorios que le permitan posponer sin acumular deuda lo que es tarifas de servicios públicos hoy en manos privadas que acumularon vía tarifazos a expensas de buena parte de la población, ver cómo prorrogar para discutir luego algún mecanismo de resolución el tema de los alquileres y tener la posibilidad a través del sistema financiero de garantizar el financiamiento del capital de trabajo. En este sentido, sostener el ingreso para la población informal a través de una renta básica de emergencia, garantizar
la apoyatura del Estado para las unidades de pequeña y mediana empresa, cooperativas, unidades autogestionadas y demás, debe ser acompañado de un tercer elemento, que es que aquellos que más tienen, y por eso lo del impuesto, los que tienen espaldas para aguantar en esta situación, efectivamente tienen que aportar. Y eso implica que es imprescindible dotar al Estado de herramientas para que pueda intervenir en caso de que estos actores no cumplan con lo que la comunidad necesita que efectivamente lleven adelante. Digo con esto, no resulta muy razonable que el Banco Central dé instrucciones para que los grandes bancos otorguen créditos y los grandes bancos no los otorguen. O en todo caso, peor, utilicen parte de los fondos que se les facilitan para llevar adelante la asignación del crédito para, por ejemplo, comenzar el proceso que ha terminado con la escalada en la presión sobre el tipo de cambio durante los últimos 20 días, en donde los bancos, interviniendo con dinero facilitado por el Banco Central, financiaron en lugar de a la pequeña y mediana empresa la intervención de operaciones especulativas en el mercado bursátil. Entonces, es necesario declarar de interés público y de utilidad pública a todas aquellas actividades que son centrales a la hora de afrontar la situación de emergencia en la que nos encontramos. Esto obviamente nos permitiría una intervención más eficaz frente al problema de los precios, nos permitiría una intervención más eficaz frente al tema de la disponibilidad de divisas. Hoy estamos en una situación donde la brecha entre el dólar que se utiliza para salir en divisas, el denominado contado con liquid, el dólar de la bolsa, el dólar blue, está prácticamente en 125, 130 pesos y, digamos, a diferencia del dólar oficial o comercial o del dólar solidario. O sea, la verdad que es una brecha importante, por detrás de lo cual hay productores que están reteniendo buena parte de lo que ya deberían haber puesto a condiciones de exportación. Hay exportaciones que se liquidaron antes de que asumiera el gobierno. Es decir, hay una dificultad si no se fortalecen las regulaciones para tener un control sobre una cuestión clave que es la oferta de divisas. Y al mismo tiempo, esto nos permitiría una intervención mucho más eficaz frente a lo que son despidos, suspensiones, digamos, o para mantener, por ejemplo, en línea el no corte de los servicios frente a la cuestión de los impagos en materia de tarifas, e incluso frente al tema del sistema financiero. La verdad es que hay distintos mecanismos que pueden evitar seguir perdiendo tiempo con un sistema financiero que tiene pesos, pero que no los pone donde los debe poner, y que la verdad que el Estado podría emitir un bono, obligar a los bancos a tener que comprar ese bono, apropiar a partir de allí la masa de fondos que efectivamente se pueden capturar y utilizar esos fondos para la asistencia directa por vía presupuestaria como un mecanismo mucho más efectivo, dado que efectivamente los grandes bancos privados están demostrando, una vez más, no es una novedad, de que no son un canal adecuado para asistir ni a la pequeña y mediana empresa, ni a las cooperativas, ni a las empresas recuperadas, ni nada que se le parezca. En este marco también yo creo que hay dos áreas de la vida económica de nuestro país, alimentos por un lado, energía por otro, que merecen una consideración especial. Nosotros deberíamos salir de esta emergencia con mayor control sobre esas áreas. Creo en ese sentido que no habría que desperdiciar la oportunidad que da hoy avanzar sobre el control del capital accionario de YPF para tener un control completo sobre la empresa petrolera estatal. Las acciones de la empresa petrolera estatal están en el suelo, con muy poco, con los mismos fondos que tienen que ver con el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional, estaríamos en condiciones de manejar buena parte
de la empresa estatal, nos sacaríamos de encima fondos de inversión que transforman muchas veces con sus demandas y exigencias financieras a YPF más en una sociedad comercial que en una herramienta de política pública para recuperar el control sobre el sistema energético nacional. Me parece que ahí hay un tema importante y, del mismo modo, la necesidad de empresas testigos en el campo de los alimentos merecería la consideración por parte del gobierno nacional de qué hacer con un fenómeno como el del grupo empresario Vicentín, que ha sido un grupo que ha, digamos, tenido un comportamiento absolutamente fraudulento en relación al Estado y en concreto al Banco Nación, apropiándose de un crédito que nunca devolvió de prácticamente 300 millones de dólares y además dejando colgados prácticamente por 350 millones de dólares a pequeños y medianos productores. Ahí hay una masa de 750 millones de dólares de acreencias sobre Vicentín que permitirían pensar en discutir una empresa pública con control político y social para tener mecanismos de intervención y empresa testigo en el sistema alimentario de la Argentina y al mismo tiempo también un jugador en el campo del comercio exterior de nuestro país. En este sentido, repito los ejes principales de la intervención que creo que necesitamos en este contexto: una renta básica para afrontar la emergencia en base a dos instrumentos: salario universal para todos los que no son asalariados formales, asignación universal por hijo debidamente universalizada y aumentada, impuestos sobre las grandes fortunas y suspensión de los pagos de la deuda pública. Ahí quiero ser claro también. Estamos en un momento de la negociación de la deuda. Claramente la presión de los acreedores frente a una oferta moderada que ha hecho la Argentina. Digo moderada porque, no sé si recuerdan, el Fondo Monetario hizo una presentación hace ya prácticamente un mes donde planteó lo insostenible de la deuda argentina y señaló que Argentina necesitaba un alivio financiero en los próximos 10 años de no menos de 55.000 a 85.000 millones de dólares. La propuesta que ha hecho Argentina, por eso digo moderada, no llega siquiera a una reducción de las cargas financieras en 10 años de los 55.000, está por debajo de eso. E incluso de hecho esto se puede observar, dado que la quita de capital es realmente muy exigua, apenas en promedio es un 5%, y la reducción de intereses, que es mayor, si bien baja los intereses del promedio de la deuda de 7% al 2,33%, lo cierto es que en un mundo donde la tasa de interés es cero, efectivamente esto no implica que se les esté recortando la rentabilidad. Consecuentemente, en ese contexto de una oferta moderada, estamos recibiendo, a pesar de eso, presiones de los acreedores para que la Argentina reduzca el plazo de gracia. No quieren que haya 3 años de gracia como está planteado en la propuesta oficial, quieren bajarlo a 1. Pretenden que la Argentina pague aproximadamente unos 1.700 millones de dólares antes de comenzar el proceso de la reestructuración. Y al mismo tiempo pretenden subir la tasa de interés prácticamente a más del doble respecto a lo planteado por la oferta argentina. Argentina no debiera retroceder en este sentido y es bueno tener en claro que la discusión que se está dando involucra una parte del endeudamiento, que todavía queda lo más importante, que es la relación con el fondo, que es el acreedor principal de la Argentina en estos años, y al cual, como ya dije, se le pagó la semana pasada 320 millones de dólares y que no podría tener como contrapartida el hecho de que uno le suspenda los pagos a los acreedores privados, el hecho de mantener los pagos de intereses al fondo. Argentina necesita, por el contexto que mencioné al comienzo, estamos pensando que este año terminamos 20 puntos abajo en el producto por habitante respecto al año 2011, es imprescindible que Argentina suspenda todos los pagos de deuda pública de aquí al 2020
2023 para poder utilizar los recursos públicos y en divisas tanto para las inversiones necesarias en función de la emergencia sanitaria como para poner en marcha la recuperación económica del país después. Y creo que se sigue posponiendo una herramienta que la Argentina tiene para poder fortalecer su capacidad de negociación, que es el tema de la investigación de la deuda. En este sentido, el material publicado por el Banco Central es una investigación académica similar a otras que se hicieron con antelación a lo que el Banco Central hizo, pero no aparece allí lo que es central en una investigación del endeudamiento. Cuando uno habla de investigación, lo que hay que decir con toda claridad es quiénes fueron los bancos seleccionados por la Argentina para colocar deuda en el mundo y a través de ellos a quienes les colocaron para avanzar en tener un censo de acreedores. Segundo, ¿quiénes fueron los funcionarios que en nombre del Estado llevaron adelante el proceso de endeudamiento? Y es importante establecer el vínculo histórico de estos funcionarios con los bancos que actuaron colocando deuda. Es imprescindible ver en ese marco cuál es el cumplimiento de los procedimientos administrativos, jurídicos, normativos, para endeudar al Estado, si se cumplieron o no se cumplieron. Doy un caso concreto, que es famoso, que es el caso del bono a 100 años, emitido por el denominado Toto Caputo, que fue presidente del Banco Central, y en el mismo, digamos, ahí pasan dos cosas. En primer lugar, él, como tantos otros antes, es uno más de los que suele estar de un lado y del otro del mostrador, porque en realidad se llevó adelante una emisión de ese bono bajo condiciones tales que le permitieron al fondo de inversión del cual era parte, que es el fondo Noctua, pudiera tener una ganancia patrimonial importante. Si nosotros demostráramos esto, pero al mismo tiempo viéramos que el Parlamento jamás habilitó el emitir un bono a 100 años, cosa que no se puede tomar deuda sin que el Parlamento la autorice, y el presupuesto del año en que se emitió el bono a 100 años jamás dijo en ninguna parte, jamás aprobó una emisión de bono de esta naturaleza, ese bono claramente podría ser impugnado y no tendríamos que estar, como se está hoy, preocupados porque ese bono tiene una cláusula de aceleración que permite que los acreedores en contextos de default, por ejemplo, puedan exigir el pago de la totalidad de los intereses que en el marco de lo que se está discutiendo supone prácticamente 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, digo, la investigación es quiénes son los bancos, quiénes son los funcionarios, cumplieron con la normativa o no cumplieron con la normativa. Y en tercer lugar, quiénes son los que sacaron dólares de la Argentina en este contexto de endeudamiento y acumulación financiera de una deuda que es obvio que si entraron 100.000 millones de dólares y se fugaron 86.000 millones, es porque hubo en ese marco condiciones de absoluta ilegitimidad y que hay que discutirlas. Y el único que puede establecer la ilegitimidad es una investigación. Y es francamente inentendible que, habiendo dicho el propio presidente de la Nación al comienzo de su discurso, al abrir las sesiones ordinarias, la importancia de investigar, y habiendo dicho la propia hoy vicepresidenta de la Nación en la presentación de su libro en Cuba, la necesidad de una comisión investigadora de la deuda para terminar con la impunidad de la permanente y sistemático ciclo de endeudamiento que la Argentina vive a través de prácticamente los mismos personajes, que esto, que es una herramienta que fortalece la capacidad de negociación de la Argentina, no la hayamos explotado. Es más, nosotros vamos a ir a discutir con el fondo. El acuerdo con el fondo está absolutamente flojo de papeles, tanto desde el lado de las normas que no se cumplieron en la Argentina, como también de las propias normas del propio Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que violó todas sus reglas para prestarle a la Argentina lo que nunca, si hubiera respetado las reglas que tiene, le podría haber prestado. Por lo tanto, en este sentido, a esto le agrego el hecho de que en este contexto mundial de la pandemia,
con la economía mundial como está y la Argentina como está, es realmente imposible pensar cuál es el escenario de proyecciones de pagos futuros que la Argentina puede hacer cuando no sabemos ni con qué mundo, ni con qué Argentina nos vamos a encontrar en el 2023. Por lo tanto, me parece que en este sentido, hoy más que nunca, el tema de presentarse ante los acreedores con la definición de la necesidad de la suspensión de los pagos de todos los acreedores y, en segundo lugar, la fortaleza que le daría al Estado la posibilidad de investigar el endeudamiento, son dos claves principales. Dicho esto, voy al punto que planteé como parte del núcleo argumental, que es el problema político que me parece principalísimo que tenemos para intervenir en esta coyuntura en la cual hay esta disputa entre un gobierno que tomó una definición inteligente en el marco de la cuarentena, que ha tomado medidas que en nuestra opinión son hasta el momento insuficientes, pero que van en dirección a lo que hay que hacer, pero que tiene la amenaza permanente y el boicot permanente del poder económico. Y en este sentido hay cosas que preocupan, porque preocupa que hayamos pagado 320 millones de dólares al fondo la semana pasada, preocupa que en un contexto donde el barril de petróleo está en poco más de 30 dólares, se haya decidido poner un barril criollo a 45, 46 dólares, cuando en realidad las petroleras levantaron dinero en pala durante los últimos 4 años, y que se quiere esgrimir que esto se hace para sostener el nivel de empleo y el pago de los salarios. Y resulta también difícil entender que se haya incorporado a lo que es el programa de atención, asistencia al trabajo y a la producción, que tiene por objeto subsidiar los salarios de la pequeña y mediana empresa, a empresas como Techin, a empresas como Clarín, a empresas como el Grupo Ledesma, y que sin embargo no se abra esa asistencia para los asociados a las cooperativas de trabajo. La verdad que es inentendible. Es inentendible que hayamos ampliado el programa de asistencia al trabajo y la producción para empresas que tienen espaldas suficientes para mantener la nómina de salario por los 2 o 3 meses que pueda durar la pandemia, y que en todo caso estemos dejando afuera cooperativas de trabajo que todavía no han tenido una asistencia concreta en el marco de la crisis. En este sentido, es ahí donde creo que estos retrocesos que el gobierno hace frente a la presión y que de hecho además pretenden, por ejemplo, en el marco del endeudamiento, que el gobierno retroceda respecto a una oferta que, como digo, es una oferta moderada, me parece que la solución a este tema es tratar de transitar el camino que creo no estamos transitando, que es la transformación de lo que ha sido la coalición electoral del Frente de Todos en una verdadera fuerza política. Una fuerza política implica la posibilidad de un ámbito institucional de debate y organización que permita definir el modo en que se interviene en este contexto, reconociendo la pluralidad de actores que el Frente de Todos tiene. Porque acá el problema que tenemos es que si la matriz de representación que sostiene la gestión gubernamental se agota en la UIA, la CGT y la mesa de enlace, el problema que tiene esto es que hay dentro de estas propias estructuras los mismos que están boicoteando lo que hoy en todo caso se lleva adelante, porque la UIA está conducida por los dueños de la industria alimentaria en la Argentina, son los que levantan los precios que no deberían levantar, y sin embargo son ellos los que se sientan a discutir y dar el marco de apoyo que en la práctica es ficticio, del mismo modo que en la mesa de enlace están aquellos que resisten el tema de las retenciones, los que no liquidan la producción en tiempo y forma, ni las exportaciones en tiempo y forma. Digo, es necesario avanzar en la existencia de consejos de organización de la comunidad frente a la crisis que nos permitan ampliar el reconocimiento de los actores en cada territorio para fortalecer una gestión gubernamental que ha tomado una definición central a la hora de afrontar la pandemia y que es hoy ejemplo a nivel internacional
pero para tratar de sostener esta decisión inteligente en el marco de una disputa que nos permita salir de la pandemia en mejores condiciones. Es histórico. En las crisis del régimen capitalista, hasta los más cultores del mercado son los que terminan reclamando el papel del Estado. Pero en realidad lo que pretenden es que el Estado sirva para hacerse cargo de las pérdidas, del mismo modo que cuando hay momentos de expansión, lo que hacen es privatizar las ganancias. En este contexto nosotros tenemos que ser capaces de dar un debate sobre el tipo de Estado que necesitamos en este contexto. Y ese Estado, por lo menos para nosotros, supone estas 4 claves. Renta básica para afrontar la situación de emergencia, impuestos sobre las grandes fortunas como símbolo de una estrategia general de regulación sobre los principales actores de la vida económica del país, y al mismo tiempo la suspensión de los pagos de la deuda pública en el marco de una auditoría importante sobre la misma, y eso requiere, y hoy más que nunca, para poder sostener la gestión gubernamental, de un proceso de democratización general de la decisión política y de institucionalización del debate político del Frente de Todos. Muchas gracias, yo llego hasta acá. Muy bien, Claudio. Se escucharán los aplausos, por un lado, en cada una de las casas. Si estuviéramos todos juntos, permitiría ese sonido. En este caso no lo podemos escuchar, pero sí quiero leerte algunos comentarios de apoyo que fueron llegando. En principio, una gran repercusión con las propuestas claras de ejes de acción que vos hacés en relación a cómo el Estado debe garantizar una estructura de sostenimiento de esta crisis. Y entonces hay muchos mensajes que tienen que ver justamente con el apoyo a la interpretación que hiciste y el detallado descripción del impuesto a las grandes fortunas, y también al esquema que planteás desde el punto de vista de mantenimiento de la renta a través del salario universal y el aumento de la asignación. Digo, esos fueron comentarios que centralmente se han destacado a lo largo de la charla. Algunas preguntas que estaban formuladas en relación un poco a, quiero leer algunas de ellas, y que la increíble charla a lo largo de esta hora fue explicando muchas de ellas. O sea, una de las preguntas que estaba por ahí formulada tenía que ver acerca de si esta pandemia iba a tener una contracción muy grande de la actividad económica, no solo en la Argentina, sino en la región y en el mundo. Bueno, lo nombraste en términos mundiales, lo nombraste en términos de Argentina. ¿Cómo te parece que esto también afectará a la región? No, me parece que no hay diferencia. La región va a ser fuertemente afectada por todos los canales. O sea, digamos, por un lado, acá va a haber un debilitamiento de la demanda mundial sobre las exportaciones de la región. Consecuentemente, la capacidad de obtención de divisas de la región va a ser más difícil. Esto pone también, esto no lo he dicho porque me interesaba hablar de cuestiones concretas del hoy, pero pone en cuestión todas aquellas formulaciones o ideas respecto a que la salida que podemos tener en el país es en base a una salida exportadora. Acá no hay salida exportadora en el contexto de la situación mundial, ni de la actual, ni de la que va a quedar luego del coronavirus, pero sí, efectivamente la región va a vivir una caída del producto que va a estar en el orden del 6-7% piso, y con un incremento importante en materia de población bajo la línea de pobreza. Clarísimo. Otra de las preguntas iban hacia toda una parte que vos desarrollaste en relación un poco a pensar, a describir un poco todas las políticas públicas que el gobierno ha llevado para enfrentar la crisis, los efectos económicos y sociales de la pandemia, y había una pregunta en relación a qué te parecía acertado y cuáles faltan.
Creo que en buena parte esta pregunta ha sido bastante respondida porque, bueno, vos detallaste un montón de dificultades que en algunos organismos todavía han llevado en relación a la implementación, por ejemplo, del IFE, o otras situaciones que ahora en esta última parte nombrabas en relación a haber incorporado de manera poco feliz la incorporación en los ATP de grandes empresas y haber dejado de manera directa, no sé, a las cooperativas afuera. ¿Esto te parece que hay un espacio de cambio, de escucha en el gobierno? Hay que darlo en relación al fortalecimiento de esa construcción del Frente de Todos como mesa de gobierno político? Sí, yo creo que obviamente si se avanza en la construcción, la transformación de la coalición electoral en una fuerza política, las condiciones para que esto pueda fortalecerse y que podamos perfeccionar herramientas está abierta. Yo creo que en esto, digamos, en particular me está tocando hoy a mí estar discutiendo cómo se le da respuesta a las cooperativas. Se está discutiendo una línea de financiamiento, lo estamos discutiendo con el Ministerio de la Producción. Yo estoy insistiendo respecto a que no es razonable darle a las cooperativas un crédito al 24% para pagar salarios, crédito que no van a poder devolver, y que la lógica es que las incorporen en el programa de asistencia al trabajo y que los créditos queden para el momento en donde comienza la recuperación de la actividad, en el momento en donde tiene que aparecer el capital de trabajo para que puedan volver a funcionar, no en el momento en donde no están funcionando y tienen que pagar los salarios. Este planteo ha sido escuchado, hasta el momento no se ha resuelto, no hay una explicación razonable que diga que por el hecho de que las pymes tienen trabajadores asalariados y las cooperativas tienen asociados, no se puede hacer ingresar a los asociados en el régimen, porque en realidad la explicación que se da hasta ahora es esa. Y la verdad que resulta absurdo, simplemente hay que hacer una adenda, hay que agregar en la reglamentación la posibilidad de asistir a las cooperativas y punto. Si se pudo ampliar a 800 a empresas de hasta 800 trabajadores, cuando era hasta 100, para que pudieran entrar Techín, Clarín y todos los demás, la verdad es que no poder hacer esto francamente no resulta razonable. Pero bueno, se está discutiendo, la discusión existe. Y de hecho, ante este planteo, ya hay por lo menos un planteo de que la línea de crédito que salga es una línea de crédito muchísimo más barata. No se llega todavía al punto de lo que yo estoy planteando, pero hay un debate. El problema de este debate, que de hecho se da en los espacios institucionales, todos los que participamos de algún espacio institucional lo hacemos. Ahora, el Frente de Todos está constituido por, no me acuerdo bien si somos 13 o 14 partidos nacionales, no hay ninguna mesa institucional donde estos 13 partidos nacionales discutamos un rumbo. Me parece que esto sería absolutamente razonable. Digo, sería lógico transformarnos en una coalición política real, no en simplemente una coalición electoral. Esto a lo que lleva es que los debates son fragmentados. En lugar de dar un debate integral, estamos dando debates cada uno en el lugar que puede. Me parece que hay para hablar, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia va en dirección al salario universal, pero se confunde al tomar el hogar como unidad, cuando lo que tiene que tomar es a los trabajadores. Estamos tratando de llegar a aquellos trabajadores que en el contexto de la pandemia no tienen ingresos. Entonces, la unidad no es el hogar, la unidad son los que tienen que trabajar. Y consecuentemente, al no hacer esto, digamos, terminamos dejando gente afuera. Del mismo modo que tampoco es razonable el tema de los aumentos a través de bonos, que son aumentos de emergencia, que luego desaparecen. El caso típico es la situación de los jubilados. Empezaron con un bono que colocó la mínima cerca de los 19.000 pesos y ahora, hasta aún con el último aumento, terminan quedando abajo de lo que ganaron en el mes de abril. Cuando este aumento, por otra parte, no cumple con el criterio que se había establecido de que el haber mínimo se recuperara en mayor medida que el resto de los haberes. Amén de que también es una discusión
que solo tengan que tener un incremento superior solamente los que llegan hasta los 17.000 pesos. Porque la verdad es que si uno toma la canasta que de alguna manera se lleva de lo que es la canasta de condiciones, la canasta de ingresos, la canasta de bienes y servicios necesaria para un jubilado, a marzo está en el orden de los 45.000 pesos. La lógica sería que el aumento diferencial, es decir, mayor que el resto de la pirámide previsional, sea por lo menos hasta aquellos que están por debajo de esa canasta, que los que están por encima puedan tener un aumento que siga les mantenga el poder adquisitivo, pero los que están por debajo de lo que deberían tener, tendrían que tener una recomposición mayor. Digo, todos estos debates podrían darse si tuviéramos un ámbito para hacerlo. Y creo que, además, si existieran consejos de organización de la comunidad en cada lugar, seguramente se nos ocurrirían mejores mecanismos de gestión para llegar con los recursos a la gente en el momento que corresponde, porque el problema hoy es que a veces el alimento llega tarde, cuando estamos hablando de entrega alimentaria, y como dije antes, el IFE llega tarde. Yo no puedo pagarle en junio el IFE que la persona debió haber tenido en abril, ni pagarle en julio el que tiene que tener en mayo. Digo, me parece que esas cosas le dan excusas al poder económico para, alegando la crisis social, intentar desmontar un sistema, que es el tema de la cuarentena, que hasta el momento, y sobre todo con las particularidades que se están dando en la situación del área metropolitana, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, y en el contexto en donde se viene la etapa de mejores condiciones para la propagación del virus, que es cuando el clima se enfría. En este contexto, que todo lo que se hizo se desmonte y terminemos más complicados que antes, francamente sería un despropósito. Digamos que en ese caso, ese poder que siempre está presente, intentando boicotear e intentando generar políticas antipopulares, el ataque justamente a la cuarentena, en algún caso que se genere algún tipo de crisis sanitaria como la que hoy hay en Chile o en Brasil, y a su vez jugar con esa falsa representación, ¿no?, de los intereses populares. Eso vos lo decías, ¿no? Los medios, sobre todo, concentrados, hegemónicos, generando un espacio de construcción de malestar frente también a ciertas situaciones de desajustes que la propia política muy activa y de inversión que hace el Estado, en el caso de una formulación administrativa, hace que una ayuda o los alimentos lleguen tarde y se montan sobre eso. Eso realmente es una problemática. Ahora, hablando de vuelta del frente de todos, ¿no?, y hablando del rol frente a la deuda externa, vos fuiste muy claro en términos de cómo una investigación sobre la deuda, sobre esa deuda fugada que a lo largo del macrismo, digamos, dejó al país en una ruina, y vos detallaste muy bien, digamos, los tres ejes de avance sobre esa investigación, ¿no? Los responsables funcionarios, los responsables de los bancos y quienes fugaron efectivamente, los nombres. ¿A vos te parece que también esa es una decisión que requiere un fortalecimiento adentro del frente de todos para que eso se pueda llevar adelante? Yo creo que hay un nivel en realidad, no tengo la menor duda que si existiera un ámbito de construcción de consensos al interior del Frente de Todos, hay una mayoría importante que estaría muy de acuerdo tanto con una estrategia de suspensión de pagos como de una auditoría e investigación de la deuda. Como tampoco tengo dudas respecto a que es mayoritario el consenso respecto a un impuesto sobre las grandes fortunas. Y sin embargo, no hay auditoría y el estado parlamentario del impuesto a las grandes fortunas se ha demorado mucho más de lo que debiera haberse demorado cuando las condiciones son las que tenemos. Por lo tanto, sí, creo que efectivamente estoy convencido que, digamos, esta coalición electoral
fue votada para defender el interés del pueblo argentino. Creo que la definición integral de defensa de la salud por encima de cualquier interés sectorial, me parece que ha permitido que el gobierno construya niveles de consenso realmente muy importantes, y creo que además las condiciones que plantea la situación de pandemia, en tanto suprime el funcionamiento del mercado, lo suprime del lado de la demanda y lo suprime del lado de la oferta, le otorga al Estado un papel central. Y ahí coloca un terreno de disputa muy importante, donde nosotros tenemos que aprovechar para desmontar muchos mitos que años de neoliberalismo han impuesto sobre buena parte de nuestra cultura, y que tienen que ver con muchas cosas. Digo, el debate del Estado es uno. Digamos, está claro que hoy hasta los propios cultores del neoliberalismo demandan la presencia del Estado. Extrañamente, todo el neoliberalismo mundial se transformó en keynesiano, porque están pretendiendo que el Estado le ponga piso a las condiciones de caída de la actividad. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces, en ese contexto, de dar la disputa para que la intervención del Estado no sea transitoria. No podemos salir de acá sin el triunfo mayúsculo que implicaría que tiene que haber inversión en los servicios públicos que garantizan los consumos colectivos, donde la salud pública es uno clave. Acá quedó claro que la salud pública es fundamental y que la salud pública, lo que está confrontado con la salud pública, hoy incluso se muestra con toda claridad, es el régimen de acumulación del capital versus la salud pública. Defender la salud pública es mantener la cuarentena, el régimen de acumulación del capital quiere desmontar la cuarentena. Y digo, esto no es distinto a lo que pasa siempre. Acá no hay contradicción entre economía y salud, hay contradicción entre capitalismo y salud. Y esto implica una intervención del Estado diferente. Desmontar el tema desmontar la idea de que el trabajo prácticamente era innecesario, que todo funcionaba a partir de la robótica y el cambio tecnológico. Está claro que si no se puede trabajar porque la gente está en cuarentena, la actividad se cae a pedazos. Entonces digo, me parece que es un contexto donde podemos revalorizar el papel del trabajo, en donde podemos revalorizar el papel del Estado, donde podemos colocar la importancia de los consumos colectivos, como son la salud pública, la educación pública, la relevancia del techo en el contexto de un hacinamiento brutal que impide que familias completas no puedan llevar adelante la cuarentena. Digo, hay un montón de elementos que me parece han estallado ante las caras, ante los ojos de todo el mundo, y que me parece que nos permiten avanzar en discusiones importantes. Así que creo que hay que avanzar en esa dirección. Creo que el Frente de Todos tiene, además, si se conformaran los consejos de organización de la comunidad en cada territorio, la cantidad de organizaciones sociales y territoriales que tienen que ver con el Frente de Todos son absolutamente mayoría dentro del desarrollo organizado que hay en la experiencia popular de la Argentina. Por lo tanto, me parece que no habría que tener ningún temor a democratizar, porque es el mejor marco para poder tomar las mejores decisiones y gestionarlas de la mejor manera. En el caso del impuesto a las grandes fortunas, se vio que sin la existencia de esa mesa si se quiere, de construcción política, de definición política, hubo un trabajo de consenso que al menos llegó al estado parlamentario de los proyectos, ¿no? Principales referentes del Frente de Todos, incluyendo también hasta el proyecto de Juan Carlos Alderete, con el cual estuviste la semana pasada en un encuentro también, en una charla junto con otro panel. Bueno, ahora seguramente el desafío sea poder seguir pensando alternativas, en principio para algunos de los ejes en un índice muy claro que vos nos dejaste en esta casi hora y media de charla, en este espacio del ciclo Conversaciones Plenaria, en donde tus explicaciones, como siempre, tienen un grado de claridad y de entendimiento para quienes conocen más de economía y para los que quizás nos acercamos de una manera diferente, ¿no? al
la disciplina. Así que en lo personal quiero agradecerte mucho, también a nivel del grupo que ha hecho un montón de actividades, no voy a nombrar a todos, pero la verdad que esto surgió como idea y hace aproximadamente 2-3 semanas. Diana Cordon fue el punto de contacto contigo y bueno, hoy pudimos llevar adelante este primer encuentro y esperamos que sean muchos más y te quiero agradecer mucho nuevamente, Claudio. No, el agradecido soy yo, y siempre a disposición. Saludos a todos los que estuvieron presentes en este primer ciclo de plenaria y nos veremos pronto. Sigan en la página de Facebook la posibilidad de actualizaciones sobre este ciclo y también sobre algunos otros informes que el plenario del grupo siempre publica. Muchas gracias a todos. Buenas noches.